se ha formado tremendo revuelo, alboroto en el país por una sencilla razón: el famosísimo Consejo de Ministros televisado. Anoche se repitió uno de esos momentos y transmisiones que se emitió el día del partido de fútbol de la Selección Colombia. Y esto naturalmente ha generado todo tipo de reacciones. Están quienes apoyan esta clase de alocuciones presidenciales bastante raras y extrañas que no habían ocurrido en nuestro país. Dicen muchos que eso no es una alocución, que los consejos de ministros no se deberían transmitir, que tienen una reserva. Y también están quienes defienden a capa y espada la posibilidad de que el presidente y su gobierno pues expresen y aprovechen estos espacios y la transmisión que pueden hacer a través de los canales nacionales, privados y públicos de lo que está ocurriendo en el gobierno y lo que piensan hacer frente a las diferentes problemáticas del país. Pues vamos a debatir sobre este tema con dos muy importantes abogados. Uno de ellos es Iván Cassino, un abogado penalista, quien ha representado a importantes casos, procesos de nuestro país y sin duda es uno de los juristas más importantes de Colombia, y también a Germán Calderón, un prestigioso constitucionalista y experto también en todos estos asuntos. Pero voy a saludar primero al doctor Cassino. Doctor Cassino, buenas noches. Quisiera empezar por preguntarle, óigame, más allá de que pueda hacer este tipo de transmisiones el presidente de la República, Gustavo Petro, ¿de verdad no está atentando contra la libertad de expresión, de información del resto de los colombianos que a lo mejor pues quieren ver otro tipo de contenidos en los canales públicos, sean públicos o privados? Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego. Un saludo al doctor Calderón. No, por supuesto. Es decir, que yo tenga una posición en cuanto a que pueda tener un soporte legal y constitucional no quiere decir ni que me guste, ni que lo vea, ni que no requiera una formulación o regulación diferente a ahora que está sucediendo lo que está sucediendo. Ni más faltaba que nos guste que nos invadan, pero la ley tiene tantos vacíos y tiene absolutamente tantas maneras de llenarse que lo que está haciendo el gobierno es utilizar precisamente esos vacíos basados en una política que hasta ahora no ha encontrado una prueba en contrario, y es que la pregunta no debe ser si es un derecho ciudadano o es un riesgo institucional. La pregunta es si el contenido de lo que está transmitiendo para el gobierno es de interés general. Y pues claro, las discusiones de un gobierno, presidente, ministros y directores de departamento administrativo, por aburrido, largo, tedioso que sea, pueden ser de interés nacional, de interés general, y así es como se ha interpretado la norma, de tal manera que no nos gusta, no me agrada, no lo veo, pero no veo que esté incumpliendo una normativa o una ley ni constitucional ni legal el presidente de la República al transmitir los consejos o las reuniones que hace con su gabinete. Sí, pues yo quisiera ir también con Germán Calderón España, porque pues obviamente queremos ver el otro lado, y es que el presidente Gustavo Petro ha insistido en que esto es un derecho, y yo quisiera saber cuáles son los argumentos, doctor Calderón España, que usted tiene para decir que eso no es así. Bueno, muy buenas noches. Igualmente saludo al doctor Iván Cancino. Si bien el gobierno puede asegurar que existen los derechos de información a la ciudadanía, también hay ciudadanos que tienen unos derechos, les asiste unos derechos de abstención, es decir, aquellos derechos en los que no participa también por su propia voluntad, por el libre albedrío, por aquella intimidad personal que son, por ejemplo, derechos al esparcimiento en un horario prime, derecho a la información u otra clase de informaciones en canales privados y públicos sin restricción alguna. Ahora, los canales, por ejemplo, que operan como empresas dentro del ejercicio constitucional a la libre empresa, están sufriendo también menoscabo en sus derechos, por ejemplo, a pautar publicitariamente, a recibir unos ingresos por cuenta de estas pautas que se ven afectadas, se ven entrometidas por una transmisión
de estos consejos comunitarios y pues se van a ver menoscabados en sus intereses empresariales. De tal manera que bien puede el Consejo de Estado dictar una sentencia frente a esta tutela, por ejemplo, proscribiendo u ordenando abstenerse de parte del gobierno en la transmisión de estos partidos, de estos, consejos de ministros, en forma total, en forma parcial, o simplemente puede decir que solamente se podrían transmitir en los canales públicos o estatales. Sí, pues también queremos preguntarles justamente sobre lo que estaba diciendo el presidente Gustavo Petro. Él puso un tuit bastante largo, pero les queremos recordar una parte de ese tuit justamente de lo que estamos hablando, que dice lo siguiente: ¿qué derecho fundamental se viola si habla el presidente por televisión? El comercio de los canales privatizados, eso no es un derecho fundamental. ¿Existe un derecho fundamental de un ciudadano a no saber de su país? Eso no existe. El que no quiera ver, no ve. Nadie lo obliga. Y les quiero preguntar a ambos sobre esto que está afirmando el presidente de la República, doctor Iván Cancino. Sí, al fin y al cabo, el dueño del espectro y de por donde se transmite, pues los medios de comunicación, específicamente aquí, la televisión o el satélite, pues es del Estado. Después se otorgan a particulares con algunos permisos especiales, pero no es propiedad de los canales. Están en una especie de préstamo para que la ciudadanía lo entienda. Y obviamente que la respuesta no puede ser solamente absténgase de ver, porque en algunos sitios rurales del país, pues lo único que entra es la televisión de los canales privados nacionales o de los canales públicos. Pero mire que el mismo doctor Calderón presenta en su oposición argumentos que nos dan la razón. El Consejo de Estado puede modular y decir que solo se transmita por los canales públicos, pero eso significa que sí lo puede hacer, que sí puede hacer esa transmisión. Ahora, que se alegue que tienen pérdidas económicas, yo creo que ahí sí uno pone en el argumento del gobierno, reitero que es un argumento desde mi punto de vista legal, pues una pérdida económica de un grupo empresarial particular no puede ir por encima del derecho de la ciudadanía o de transmitir un interés general del conocimiento del país. Ahora, el debate es que se está transmitiendo el conocimiento del país de un grupo político que está en el gobierno, sí. Entonces, activarían el derecho de la oposición a hacer una réplica también. ¿Lo quieren utilizar o no lo quieren utilizar? Eso ya será problema de ellos. Yo creo que lo que está pasando acá es que se tiene que aprovechar esta situación para reglamentar de manera clara. Colombia tiene muchas leyes inservibles, pero cuando pasan estos momentos es que hay que aprovechar, porque una decisión de tutela no va a servir para reglamentar, no vincula de carácter definitivo. Entonces lo que yo sí creo es que se tienen que fijar ya las reglas claras del juego sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer frente a estos espacios que obviamente que invaden a las personas, que les limitan unos derechos al esparcimiento, pero hay otra gran cantidad de colombianos que lo pueden ver como un derecho a informarse, a saber lo que está pasando y que por lo tanto lo entienden como un derecho de interés general. Reiterando que no me gusta, que no lo concuerdo, pero creo que hay un gran vacío, que el gobierno lo está utilizando a su favor y que difícilmente se lo van a poder impedir en el futuro inmediato hasta que no se reglamente de manera específica y clara. Claro, quiero también preguntarle lo mismo al doctor Calderón España. ¿Cuál es su posición al respecto de lo que dice el presidente Gustavo Petro? Sí, en materia constitucional, los derechos de las personas tienen límites en los derechos de los demás. Cuando los núcleos esenciales de diferentes derechos fundamentales de igual categoría se entrelazan, se colisionan, generan grandes debates y grandes tensiones como este. Hay derechos de personas que definitivamente no quieren saber nada del gobierno o no quieren saber qué está sucediendo en esos consejos de ministros y se les invade en su esfera íntima, en su esfera del esparcimiento, de la información, que bien puede, como lo dice el doctor Iván Cancino, ser sujeta de una sentencia modulatoria, porque cuando existen omisiones en la configuración normativa de nuestro ordenamiento jurídico, claramente pueden ser resueltas, si bien por una sentencia de tutela que tiene efectos erga omnes, esta produciría unos efectos universales en la medida en que, por ejemplo, prohibir la transmisión de estos consejos de ministros en los canales privados, pues tiene unos efectos erga omnes y universales.
Pues lo que está clarísimo es que en este país, como bien lo sabemos, más se demoran en que bueno, ocurran debates y polémicas como esta que en poner una acción de tutela. Ya hay avalancha de tutelas, reclamando los derechos de uno o de otro bando en medio de la polémica que hay por las transmisiones que está haciendo este gobierno de los consejos de ministros. Pero en fin, esperaremos el resultado naturalmente de las autoridades competentes. Doctor Cancino, un placer tenerlo a esta hora de la noche aquí en W Sin Carrete. También a usted, doctor Calderón España, abogado constitucionalista. Gracias a los dos por darnos estas dos miradas, estos dos puntos de vista que enriquecen naturalmente el debate y también pues fortalecen la opinión de nuestra audiencia en la W Radio y en el Canal 1. Buenas noches para los dos.